Gloria a su nombre. Tenemos que estar agradecidos por todo lo que Él nos da. Estar siempre agradecidos. Y vamos ahora a abrir nuestros corazones para recibir su palabra que hoy nos trae la hermana Vicky, que le voy a dar paso para que... Buenos días, hermanos. ¿La gloria del Señor está aquí o no está aquí? Qué hermoso saber que la gloria del Señor ha caído sobre cada uno de nosotros. No merecíamos nada, pero por su misericordia podemos decir que la gloria del Señor está aquí y su presencia está aquí en medio de su pueblo. Y me ha llamado un poquito la atención porque Pedro ha hecho una introducción casi a la predicación sobre Habacuc, un profeta que es ahí pequeñito con 3 capítulos nada más, pero si me lo permitís y no os aburro mucho, vamos a estar durante 3 domingos que yo tenga que predicar estudiando el libro de Habacuc, porque en esos 3 capítulos tiene una profundidad espeluznante, tiene una profundidad, un consuelo. Es que lees Habacuc así muy por encima y dices, no entiendo Habacuc, no entiendo este libro, no lo entiendo, pero cuando profundizas, cuando estudias, cuando sacas una enseñanza hermosa para cada uno de los hijos de Dios. Bueno, toda la palabra es hermosa, ¿no? Pero hay veces que algunas comprendemos más y otras comprendemos menos. La verdad es que a mí me puso inquietud en este libro Aarón, aunque yo lo había leído varias veces, pero me puso bastante inquietud Aarón. Y a partir de ahí empecé a estudiar Habacuc, a ver qué decía, qué quería decirnos el Señor sobre Habacuc. Y bueno, podemos decir de Habacuc que el nombre significa abrazar, el que abraza. Pero no el que abraza de una forma sentimental ni nada de eso, sino el que abraza es el que consuela. Y vemos como Habacuc es consolado en medio de tanta tragedia, en medio de tanta maldad como estuvo viviendo, le tocó vivir en la época que a él le tocó vivir, pues casualmente este nombre significa eso, el que abraza. Y es hermoso. Este libro de Habacuc, aunque no se sabe con exactitud la fecha, pero sí que en que se escribió, pero sí que sabemos evidentemente que fue en la época de los caldeos. Y vamos a leer todo el capítulo 1 y luego vamos a ir profundizando en él. Pero antes vamos a orar, hermano. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana. Te doy muchas gracias, Señor, porque un día más podemos recibir de tu abrazo, de tu consuelo, Padre Santo, de tu presencia en medio de tu pueblo, Dios mío. Y, Señor, no tenemos nada que ofrecerte más que nuestra adoración, Señor, nuestro corazón, nuestra vida la postramos delante de ti, Señor. Y te ruego, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el que nos hable, Señor. Sea el que nos dirija, Señor. Sea el que nos abra el entendimiento, Padre, para saber entender, Señor, y saber discernir todo aquello, Señor, que tú quieres enseñarnos en el día de hoy, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios mío, y te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder estar aquí, Señor. Pero ante ti me presento con temor y temblor, Dios mío, porque, Señor, no quiero ser yo, Señor, no quiero que sean mis palabras, sino que seas tú, Señor, el que habla, Señor, a través de mi boca, Dios mío. Por eso te ruego, Dios mío, que santifiques mi boca, que santifiques mi corazón, Dios mío, que seas tú, Señor, hablando y hablando, Señor, con poder de lo alto, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y como por lo menos en la Reina Valera que tengo yo,
Dice que el título Habacuc se queja de la injusticia que está viendo. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que me vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí ya está hablando el Señor. Dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma, procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos hasta aquí, vamos a parar de momento aquí. ¿Cómo se entiende esto, hermanos? Habacuc está de alguna forma diciéndole: Señor, ¿cómo es posible que tú permitas todo esto en medio de tu pueblo? Porque vamos a ver, y lo vamos a confirmar en el libro de los Reyes. Habacuc está profetizando en el tiempo que reinaba Joacim. Y sabemos todo lo que sucedió con los reyes. Entraba un rey, hizo lo malo delante del Señor. Entraba otro y hacía peor. Entraba otro y hacía peor. Y así el pueblo de Israel se fue desmoronando, de tal forma que ahí había tanta maldad, tanta crueldad, tanto desesperación. ¿Pero por qué? Porque le dieron la espalda a Dios, porque no obedecieron, porque dejaron que los ídolos de otras naciones entraran al pueblo de Dios, al pueblo escogido que Él sacó. Aun en medio del templo se adoraba a otros dioses, y la ira del Señor vino. Vamos a verlo, hermanos. Vamos a ver el libro de Segunda de Reyes 24. Aquí es donde se entiende que Habacuc estuvo profetizando después de ver todo esto. Dice, de 25 años, lo tenemos, Segunda de Reyes 24, perdón. Dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Peredaías de Rumá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a las palabras de Jehová, que había hablado por sus siervos, los profetas. Ahí vemos cómo el Señor ya había advertido al pueblo de Judá y de Israel, porque acordaros que en ese tiempo aún estaba el Reino Unido y aún era un solo reino, pero el Señor les advertía y les advertía, pero ellos cada vez hacían lo peor. Y ahí tenemos, en medio de todo ese desastre, de todo
porque profetizó Isaías, profetizó Micaías y luego profetizó Habacuc. Habacuc se dice que está en el 8º lugar de los profetas menores y entonces pasa ahí como muy desapercibido, pero él hace una gran labor, empieza a clamar, empieza a quejarse al Señor y podemos decir, ¿quién somos nosotros para quejarnos? Pero ¿quién cuando ve una situación mala no le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué permites esto? Igual que Habacuc amaba a su pueblo, amaba a su nación, amaba, pero también amaba sobre todo a Dios. ¿Y él qué hace? Lo presenta delante de Dios, todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo, lo presenta, Señor, ¿por qué? Porque eres capaz de permitir esto en medio de tu pueblo, tanta maldad, tanta muerte. ¿Pero qué hicieron los reyes? Dice, que llenaron su pueblo de sangre. Empezaron a matar a gente inocente, empezaron las guerras y el Señor dijo, pues ahí os quedáis, haced lo que queráis. Pero el Señor no deja nunca a su pueblo, aunque aparentemente aquí haya dejado a su pueblo, porque tiene que pagar. Y entonces Habacuc, muy desmoronado, muy afligido, muy quizás dolido, empieza a quejarse al Señor. Pero el Señor le contesta de una forma muy irónica, por decirlo así. Mira, entre las naciones y ved, mira, no solamente es que está pasando esto, sino que voy a fortalecer a los caldeos y babilónicos eran los mismos, sino que encima voy a fortalecerlos, voy a hacer de ellos una gran nación y os van a destruir. Me imagino a Habacuc diciendo, Señor, pero si yo te estoy diciendo por qué permiten lo que está pasando, ¿qué me estás diciendo? ¿Que aún voy a ver más maldad? Es increíble. El Dios de amor que narra la Biblia, el Dios de amor que ama a su pueblo, va y responde, aún os va a pasar más. Aún voy a hacer juicio contra vosotros. Pero después viene lo que ha leído Pedro. El Señor tiene que limpiar su pueblo. El Señor tiene que sanar su tierra. El Señor tiene que hacer juicio contra las naciones que oprimen al pobre. Y hoy en día vemos las cosas, ¿ha cambiado algo? ¿Cuántos pueblos, cuánto juicio tiene que traer el Señor contra todas las naciones que están persiguiendo su nombre? ¿Cuánto juicio tiene que traer el Señor para que nos demos cuenta que Él es el Creador? ¿Cuánto juicio? Porque cada vez hay más maldad en este mundo. Ahora, yo el otro día cuando veía las noticias sobre lo que está pasando en China, Señor, ¿acaso esto será un juicio tuyo? Porque sabemos todos que en China se matan a los cristianos, que en China no se permite hablar de Dios. Corea del Norte, ¿os creéis Venezuela? Lo que está sufriendo, y como humanos decimos, Señor, ¿por qué no haces justicia? ¿Quién? Pedro, ¿verdad que habéis dicho muchas veces, Señor, ¿por qué permites todo esto en Venezuela? Cuando es un país rico y está la gente en la pobreza. Pero en España también llegará, hermanos, porque cada vez hay más maldad, más personas que dan la espalda al Señor, donde en los colegios no se permite hablar de Dios, pero se permite mirar. Horrorizados nos quedaríamos si escucháramos las charlas que les dan de sexualidad a los niños de 10 y 11 años. Nos quedaríamos horrorizados. El otro día a Mitchell lo sacaron de un examen para ir a darle una charla de sexualidad. Las barbaridades que ese niño vino diciéndole a sus padres que le habían dicho en el colegio. El Señor tiene que traer juicio sobre todo esto. Y aquí Habacuc está hablando con el Señor, hombre y Dios, cara a cara. Mirad entre las naciones y ved asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. En el Nuevo Testamento habla también de esto.
Me parece que es en Hechos 13:41. ¿Lo puede buscar alguien? Hechos 13:41. Ahí está dando al Señor esperanza. Mirad, todo esto está pasando, le está diciendo a Habacuc. Mira, todo esto está pasando, pero mira, haré una obra que aunque os la contare, nadie la creerá. Aquí ya estaba hablando de que Cristo iba a venir a salvar a la humanidad, de que Cristo iba a venir a traer paz, de que Cristo iba a venir a redimir a su pueblo. Aquí no lo está confirmando en el Nuevo Testamento. Pero sigue el Señor diciendo: sus caballos serán ligeros, más que leopardos. Y ahí empieza Habacuc a ponerse aún más triste. Y luego a partir del 12 vemos que dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Cómo es posible que tú, siendo santo, permitas? ¿Vas a ver tanta maldad, Señor, si tú eres santo? ¿Vas a contemplar y te vas a quedar quieto viendo tanta maldad? ¿No moriremos, oh Jehová? ¿Para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, Señor. Y empieza Habacuc a meditar y empieza a traer a memoria la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que dice? Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú. ¿Cómo vas a ver tanto, tus ojos van a ver tanta maldad siendo santo? ¿No eres tú, oh Señor, limpio de ojos? ¿No eres tú, Señor, el gran yo soy? En medio de tanta tristeza, Habacuc empieza a memorizar y acordarse de la palabra, de las promesas del Señor, de las promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. Cuando le dice a Abraham: haré de ti una nación, ¿cómo ahora se va a destruir toda Jerusalén? Si Dios prometió a Abraham que de él haría una nación y que no morirían. ¿Será que el Señor, me estoy volviendo loco?, se preguntaría Habacuc. Si el Señor prometió esto y Él es un Dios que promete, que cumple lo que promete, ¿cómo es que va a permitir que su pueblo sea destruido? Y aquí Habacuc empieza a darse cuenta de lo que el Señor le está diciendo. Espera, Habacuc, confía, porque no moriréis, porque yo siempre guardaré un remanente, porque la nación, mi pueblo escogido, ese no va a desaparecer. Desaparecerán aquellos que me den la espalda, aquellos que no quieren saber nada de mí. Dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc empieza a reflexionar y dice: Señor, si tu pueblo es malo, no ha hecho lo correcto delante de ti, pero es que los caldeos son peor. ¿Cómo vas a hacer justicia así? ¿Cómo tú, siendo un Dios justo, vas a permitir que unos que son más malos que nosotros vengan a destruirnos? ¿Y les vas a justificar a ellos? ¿Les vas a justificar a ellos, Señor? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Le darás el poder a esa nación que es tan mala, Señor, que adora cualquier cosa?
que adora cualquier ídolo y aún dirá que ha sido por su fuerza, Señor, y permitirás que destruyan a tu pueblo? El Señor tiene más adelante promesa. Dice que el oráculo que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar orando por personas que le decimos al Señor: Señor, por tantos años estoy orando y no veo respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor, estoy pidiéndote porque me sanes y no veo respuesta? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad que no hay diferencia entre Habacuc y cualquiera de los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia, Señor, todo lo que vemos, todas las injusticias, sin que tú me libres? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que vea tanta iniquidad y me haces estar afligido? ¿Por qué, Señor? He aquí que surgen pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia están delante de mí continuamente, y la ley pierde su poder. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el pobre va a estar oprimido? ¿Hasta cuándo los gobernantes van a oprimir a los pueblos para enriquecerse ellos? ¿Hasta cuándo?, está preguntando Habacuc. Y nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, nuestro clamor a veces es el mismo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el rico o el malo se salga con la suya y se condene al inocente? Porque a veces decimos: los que han robado tanto dinero no les hacen nada, y yo por coger una naranja o por coger cualquier cosa, al pobre lo encierran, ¿verdad? Y decimos: no hay justicia, pero el impío pagará. Dice: ¿no suena eso como lo que está sucediendo actualmente? ¿Por qué, dice Habacuc, tengo que aclamar violencia y no tengo respuesta? He aquí el gran problema de la oración, que no tiene contestación. Y a veces decimos: el Señor no me escucha, el Señor no me oye, sabe que necesito trabajo y no me lo da. ¿Por qué, Señor, si yo hago lo correcto o lo recto delante de ti? Tenemos aquí el caso de un hombre que está preocupado por su nación, porque ve que todo sale mal. El pueblo vive sumido en la maldad, hay inquietud, violencia, injusticia y opresión por doquier. Cuando todo el asunto es traído hasta ante las cortes mismas están corruptas, por lo que Habacuc se siente profundamente preocupado. ¿Pero qué hace Habacuc? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios cuando nos enfrentamos a situaciones tan adversas? Lo que hizo Habacuc. Habacuc es un hombre de Dios y sabe lo que hay que hacer con un problema, y es presentarlo ante Dios. Porque Habacuc conoce a Dios. Habacuc sabe que Dios es el Todopoderoso. Habacuc sabe que Dios es el Creador. Habacuc sabe que Dios es el que más ama a su pueblo. Y sabe que no se puede ganar la batalla si no la gana el Señor. Y a veces nosotros queremos resolver nuestros propios problemas por nosotros mismos. Y nos olvidamos de que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que todo lo tiene controlado. Pero a veces los planes del Señor, los tiempos del Señor y las respuestas del Señor no son las nuestras. No es de la forma que nosotros queremos, no es como nosotros queremos ni pensamos, y a veces no es ni siquiera con las personas que nosotros pensamos. Pero Habacuc aquí nos enseña que cualquier problema, cualquier situación que nos aflija, que veamos que no
no tiene solución, él va y lo presenta. Primero habla con Dios, tiene un diálogo, se desahoga, pero luego lo presenta delante de Dios, que es donde sabe que tiene que hacerlo. Y es lo que él ha estado haciendo, ha estado orando acerca de su problema, pero no ha obtenido ninguna respuesta, de modo que su perplejo corazón clama confuso. Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir con esto? Clamando a ti de este modo, no haces nada al respecto. He estado esperando un cambio, esperando para ver si se producía un avivamiento, esperando ver si pasaba algo, pero no sucede nada. ¿Cuánto tiempo ha de continuar así? ¿Te has sentido alguna vez así? Yo sí. Yo sí. Y cuando el Señor ha contestado, no ha contestado ni por asomo como yo le pedía. Ha contestado como a Él estaba dentro de sus planes, como Dios soberano que es. Mirad, la mayoría creo que lo sabéis, cuando se empezó la obra en Segorbe, llevábamos como 10, 12 años atrás orando por Segorbe, viniendo a visitar personas, y ya tiramos la toalla. Dijimos, Segorbe es difícil, allí los hermanos que están no quieren compromiso, y de momento, sin esperarlo, con ninguna persona de las que estábamos hablando siempre, con personas totalmente distintas, con pastores totalmente distintos, se comenzó la obra en Segorbe. Pero nosotros no planeábamos eso, nosotros pensábamos con los hermanos que viven allí, que ya conocemos, que ellos abran sus puertas, que ellos... No vimos respuesta ninguna. Clamábamos al Señor y no veíamos respuesta. Y cuando ya tiramos la toalla, cuando ya dijimos, bueno, pues ya no hay nada que hacer en Segorbe, entonces el Señor obró a su manera, en su tiempo, con quien Él quiso y como Él quiso. Mira a su alrededor, a nuestra nación, y verá cómo todo se está viniendo abajo. Y cualquiera que mira lo que está pasando en este mundo, ve que se va desmoronando, que ya no hay valores, que ya no se enseña a morar, que ya los padres ni siquiera son capaces de educar a sus hijos con los valores. El mundo, no hay Dios, y si Dios estaba alguna vez, ahora no está, porque no se ve. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite que se mueran niños? ¿Por qué permite que haya tanta hambre? ¿Por qué permite que este niño o esta persona joven se vaya? Todas esas preguntas se hace el mundo y nos hacemos a veces nosotros también. Y llegan a la conclusión, no hay Dios. No hay Dios. Y luego, para postre, en los colegios les enseñan que no hay Dios, que todo ha sido un boom, que ha encajado, que un meteorito que ha ido por ahí o porque cada vez les enseñan una filosofía y llegan a la conclusión de que no hay Dios. Si estuviese Dios, no pasaría toda la maldad que tenemos en este mundo. Pero ahora Dios responde a Habacuc. Lo asombroso de esta profecía es que no se dirige al pueblo, ni mucho menos, sino que es más, como ya hemos dicho antes, un diálogo entre el hombre y Dios. Por eso es por lo que consulta tan actual. Cada uno de nosotros nos llamamos Habacuc, y cada uno de nosotros nos enfrentamos de vez en cuando con problemas parecidos a los de Habacuc. En el versículo 5, ya lo hemos leído en Hechos, donde dice que hará una obra, que aunque nos la contaren, no la creeremos. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos, esperar en el Señor? ¿Y cuánto nos cuesta a veces esperar que Dios tiene grandes cosas para su pueblo?
Grandes cosas ha hecho el Señor hasta aquí, pero aún tiene muchas más que hacer para su pueblo. ¿Cuántas veces nos desanimamos y nos venimos abajo? Porque decimos, Señor, ¿qué está pasando? Personas que pierden la fe, personas que se alejan de la iglesia, personas que cuando Dios no contesta a sus oraciones, pues dicen, ¿para qué voy a seguir en la iglesia si no hay respuesta, verdad? Y es porque a veces vamos con un concepto totalmente distinto a Dios de lo que tenemos que ir. Porque a Dios hay que ir a adorarle, a Dios hay que ir a entregar, a ponernos a su servicio, y muchas veces vamos a recibir, a recibir, a recibir. El otro día me decían, creo que estaba Elizabeth delante, que las iglesias de estas que todos los días tienen culto es porque se tienen que llenar todos los días es necesario ir al culto y llenarse. Es que solo vamos a llenarnos, a llenarnos, a llenarnos, decía esa persona, y yo le decía, es que el Señor nos llena cada día si le buscamos en nuestra casa, pero también tenemos que ir a darle gloria, honra, adoración. No solamente ir a buscar el llenarte, te llenas, te vas y hasta el día siguiente. Ya no tienes nada más para ofrecerle al Señor. Observad entre las naciones y mirad, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aún si se nos contase no lo creeríamos. Tenemos que pensar a lo grande, hermanos, porque tenemos un Dios grande. Tenemos que pensar que este pueblo caerá de rodillas delante del Señor, que este lugar se llenará, pero tenemos que creerlo, porque el Señor dice, haré cosas en medio de vosotros que aun que los cuenten no las creeréis. Dios puede hacer cualquier cosa, pero Dios te está preparando a ti y a mí, y creo que todos los que traemos aquí la palabra vamos en la misma línea de que Dios nos tiene que preparar primero a nosotros, de que Dios muchas veces hacemos que quejarnos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. Y para seguir al Señor, como nos enseñaba el martes Esteban, hay que pagar. Si quieres seguirme, tienes que dejar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, tienes que dejarlo todo atrás y estar dispuesto a pagar el precio de seguirme, porque si no estamos dispuestos, el Señor no va a hacer nada en medio de nosotros, porque el Señor se mueve cuando ve que tú eres fiel en lo pequeño, Él te da cosas grandes. Pero si no somos capaces de serle fiel ni aun en lo más pequeño, ni en las cosas más livianas de nuestra vida, ¿cómo nos va a dar tareas grandes? ¿Cómo nos va a dar obra para hacer grande? ¿Cómo? Necesitamos, hermanos, estar comprometidos con el Señor, saber que Él es un Dios grande. Habacuc aquí no lo muestra, aunque lo ve todo negro, aunque no tiene esperanza ahí en ese momento, aunque está afligido, Él después dice, más adelante, haré obra en vosotros, que el Señor ya le está dando palabra de esperanza. Y luego continúa diciendo lo que va a hacer con los caldeos. Pero aquí tenemos a una pequeña nación que comienza a levantarse en la historia, y es que la historia de cualquier nación la marca el Señor. Aunque los hombres se empeñen en marcar ellos la propia historia, es Dios. Porque si Dios permite a un gobernante que se levante y tenga fuerza, es porque Dios lo permite. Porque Dios tiene un propósito con esa nación. Aunque se atribuyan el mérito los gobernantes, los reinos, los reyes o cualquier de estos políticos que salen de la nada y se creen que van a arreglar las naciones, si Dios no lo permite,
no hay nada, hermanos. Por eso hay que saber que podemos confiar en el Señor y que los hombres van a venir a traernos aflicción y que todos los gobernantes gobiernan para sí mismos, que hoy en día Estados Unidos se cree mejor que los árabes, pero no hay nada que hacer porque él tiene también cosas malas. Que otra nación como Rusia se considerará mejor, pero matan a los hijos de Dios y no permiten que el Evangelio, y creen que ayudan al pobre más que otros, pero no es así. Y yo no me meto mucho en política porque ni sé ni quiero saber, pero es así. Si una nación crece y se hace poderosa es porque Dios lo permite, pero si esa nación no honra a Dios, no le da la gloria a Dios, Dios traerá juicio sobre esa nación. Esto es lo que preocupa a tantas personas al enfrentarse con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Si entramos en las redes sociales, empezamos ya las últimas profecías antes del fin del mundo. Lo de China ya es la gente empieza ya, pero tenemos que saber que hay cosas que van a pasar en los últimos tiempos, que cada vez vamos a estar peor, pero que tenemos que estar los cristianos aposentados en la roca fuerte que es Jesucristo. Que nuestra fe no desfallezca, aunque veamos terror, aunque veamos enfermedad, aunque veamos pestilencia, aunque veamos cualquier cosa a nuestro alrededor. Tenemos que confiar en el Señor porque Él dice que guardará a su pueblo, que su remanente estará ahí, pero que nos permitirá ver muchas cosas. Esto es lo que preocupa a tantas personas al enfrentarse con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Lo que ha amenazado la fe de muchos ha sido el problema de la historia. Y durante la historia de la humanidad, muchos siguieron, si vemos las multitudes seguían a Jesús, pero luego se apartaban. Y mucha gente se acerca a buscar a Dios, pero luego se va. ¿Por qué? Porque su fe desfallece al no encontrar la respuesta que ellos van buscando. ¿Por qué permite Dios que pasen las cosas tal y como suceden? ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que permita que tendrá lugar? Tan terrible es la historia humana. Hace poco, dice un escritor, hace poco vi los resultados de una encuesta que se había realizado a estudiantes que no eran cristianos y a las preguntas que se estaban haciendo en las universidades en Estados Unidos. La primera de la lista era: ¿cómo es posible que un Dios justo y amoroso permita que los hombres sufran? ¿Cómo es posible? ¿Por qué iba Dios a crearnos para luego permitir que la enfermedad, el hambre y todas esas cosas terribles sucedan? Existen actualmente muchas personas que se hacen esa pregunta y muchos cuya fe se está debilitando. Por causa de esto, están diciendo: ¿cómo puede ser esto? Si yo creo que hay un Dios que es amoroso, si la Biblia me presenta un Dios de amor, ¿cómo es posible? Y la fe se va debilitando, pero porque tienen un concepto erróneo de lo que es Dios, como ya hemos dicho. No conocen que Dios es amor, pero también es justicia. No conocen que Dios te da a elegir entre la bendición y la maldición, porque la bendición está, en la obediencia está la bendición, hermanos, y en la desobediencia está la maldición. Y Dios tiene que traer juicio a la desobediencia. A veces, el motivo de la aparente inactividad de Dios, esa es una de las cosas misteriosas de Dios, y no es cierto. Es que Dios nos da a entender hasta donde Él quiere al ser humano. Él nos revela hasta donde Él quiere, no nos lo muestra todo, porque si no seríamos igual a Él. Entonces, Dios dice que una de las cosas que aprendemos acerca de Dios al vivir con Él durante un tiempo es que siempre está haciendo lo inesperado. Cuando conocemos a Dios,
Cuando conocemos los atributos de Dios, por eso lo importante que es conocer los atributos de Dios, en qué momento utilizó cada atributo, cada nombre. Cuando conocemos el carácter de Dios, cómo es Dios, que es soberano, que es el Rey de los ejércitos, digamos, que es el Todopoderoso, que es el gran yo soy, que es el comienzo y el final, el alfa y el omega. Cuando conocemos a Dios en profundidad, sabemos que lo que pueda pasar va a ser pasajero. Es que Dios está obrando, es que Dios está ahí, haciendo a su manera, con su soberanía, como Él quiere y como a Él le plazca, porque para eso es Dios. Aunque no lo entendamos, porque si Él quisiera que lo entendiéramos todo, nos lo revelaría, pero no es así. Dice, haciendo lo inesperado, y no es que lo haga así porque le encanta hacer que nos sintamos confusos, sino porque su forma de obrar es infinita y nuestra mente humana no acierta a entender muchas cosas. Por eso Habacuc empezó a confiar en el Señor, hermanos. Él conocía al Señor y aunque se enfadó, aunque le recriminó a Dios de alguna manera, pero él al final comprendió que Dios estaba con él, que Dios iba a estar con su pueblo, que Dios iba a proveer, que aunque tuviera que ver todo lo que había a su alrededor, Dios estaba con su pueblo. Dice, pero el profeta, dice, así que el profeta dice, no entiendo esto, y como no sabe lo que hacer, sigue al cuarto paso y deja que Dios se ocupe del problema. Cuando no sepamos qué hacer, hermanos, cuando veamos algo que no entendamos, Señor, tuyo es. Tuya es la batalla, Señor. Tuyo es el problema. Tuya es mi enfermedad. Tuyo es mi cuerpo. Señor, haz tú lo que tengas que hacer. Eso es algo muy sabio que hacer, porque nuestra mente humana no capta todo lo intricado de la historia, y son muchísimas las cosas que no entendemos. Por lo que al llegar a este punto son muchas las personas que dicen, ¿debe ser que Dios no existe? O Dios no es como dice la Biblia que es, o no puedo creer en esto. Si Dios no me explica lo que piensa hacer, ya no puedo seguir creyendo en Él. Y esto es lo que hace el mundo. Cuando busca a Dios por los obsequios, por los regalos, cuando ya no comprende el por qué Dios no le da lo que está pidiendo, pues dicen, mira, me voy y vivo la vida, que aquí Dios no dice nada. Pero el profeta dice, la verdad es que no entiendo, pero tú eres más poderoso que yo, así que esperaré a que tú me lo reveles. Ahí nos vamos a quedar. No sé cuándo voy a predicar otra vez, pero la próxima vez indagaremos en el capítulo 2. Pero quedémonos con esto que dice Habacuc. No entiendo, Señor, por qué tú actúas de esta manera. No entiendo, Señor, por qué tú no me das aquello que yo necesito. No entiendo, Señor, por qué tú estás permitiendo en este mundo tanta maldad. O por qué este hombre gobierna siendo tan malo. No entiendo, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero tú eres más poderoso. Tú eres más poderoso que yo, así que esperaré a que tú me lo reveles, Señor. Y Dios nos va a revelar la visión que tiene con su pueblo, hermanos. Pero tienes que estar preparado para pasar a lo mejor por duras pruebas, para pasar a lo mejor por tribulación, para pasar a lo mejor por enfermedad, para pasar por cosas que no esperas. Tienes que estar preparado, pero te aseguro que Dios te va a revelar
el propósito que tiene contigo y conmigo. Y con esto nos vamos a quedar. Dejemos en las manos del Dios Todopoderoso la historia que Él tiene trazada para el pueblo de Segorbe, la historia que tiene trazada para tu vida y para la mía. Dejémosla, que Él haga según su voluntad y según su criterio. Y no nos queda más que confiar en Él, que esperar en Él y firmes y adelante, como dice la canción y como lo que hemos cantado. La gloria del Señor está en este lugar. Y si la gloria del Señor está en este lugar, no podrá venir nadie a quitárnosla. Que el Señor nos bendiga.